Una vez más, sean bienvenidos al canal. A continuación, vamos a resolver el siguiente circuito, donde tenemos 4 resistencias asociadas en paralelo. En este ejercicio nos están solicitando la resistencia equivalente y la intensidad de corriente en todo el circuito. Para poder hallar la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo, vas a proceder de la siguiente manera. Colocamos por acá 1 dividido entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 1 más 1 dividido entre la resistencia 2 más 1 dividido entre la resistencia 3 más 1 dividido entre la resistencia 4. Si tuvieses una quinta resistencia, entonces colocarías 1 dividido entre la resistencia 5. Y así sucesivamente. En cada una de estas variables vamos a colocar el valor correspondiente a cada resistencia. Escribimos 1 dividido entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 1. La resistencia 1 es de 10 ohms. No vamos a colocar la unidad. Más 1 dividido entre la resistencia 2. La resistencia 2 es de 30 ohms. Más 1 dividido entre la resistencia 3, la resistencia 3 es de 20 ohms, más 1 dividido entre la resistencia 4, que es de 40 ohms. 1 dividido entre la resistencia equivalente va a ser igual, cuando llegas a este punto, vas a hacer uso de tu calculadora y si no te permiten usar calculadora, vas a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores y resuelves esta suma de fracciones. Pero en este caso vamos a usar la calculadora. Usando la calculadora vas a proceder de la siguiente manera. Presionamos 1 y presionas esta tecla donde sale ABC. Presionamos esa tecla y colocamos 10 más 1. Volvemos a presionar la tecla ABC y colocamos 30 más 1 ABC 20 más 1 ABC 40. Le damos igual y si te das cuenta te salió un 5, un signo como de una L y un 24. Eso significa que el resultado es 5 fracción 24. El resultado de todo esto que tenemos acá es 5 dividido entre 24. Y eso va acompañado de la unidad ohm. Luego vamos a invertir tanto en el primer miembro como el segundo miembro y nos quedaría resistencia equivalente dividido entre 1 va a ser igual a 24 dividido entre 5 ohm. Resistencia equivalente dividido entre 1 sería resistencia equivalente. Por esa razón voy a borrar esto. Si dividimos 24 entre 5, podemos concluir que la resistencia equivalente en todo este circuito va a ser igual 24 dividido entre 5, eso nos da como resultado 4,8. 4,8 ohm. Al obtener la resistencia equivalente del circuito, vamos a redibujar el circuito, valga la redundancia. Nos quedaría entonces la fuente, en este caso la fuente es de 12 voltios, una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente que hemos obtenido es de 4,8 ohms. Para obtener la intensidad de corriente en todo el circuito, la vamos a obtener aplicando la ley de Ohm. Recuerda que resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Esta formulita que tenemos acá es la fórmula de la ley de Ohm. La letra I que está dividiendo la vamos a escribir acá multiplicando y la R que está multiplicando la vamos a escribir dividiendo. Nos quedaría entonces de la siguiente manera.
Vamos a borrar acá. Podemos borrar esta parte acá para continuar con el ejercicio. Entonces tenemos que la intensidad de corriente en todo el circuito va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia. En este caso sería la resistencia equivalente. Sustituyendo podemos decir que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje. En este caso el voltaje es de 12 voltios. Escribimos 12 voltios y la resistencia equivalente es la que hemos obtenido, que es de 4,8 ohms. Intensidad de corriente en todo el circuito va a ser igual 12 dividido entre 4,8 nos da un resultado de 2,5 amperios. 2,5 amperios. De esta manera nosotros hemos podido obtener la resistencia equivalente en una asociación en paralelo y hemos podido obtener la intensidad de corriente en todo el circuito, que en este caso es de 2,5 amperios. Es importante mencionar que cada una de estas resistencias va a consumir un poco de esta intensidad de corriente. Eso significa que cuando la corriente pasa por acá y llega a este punto, que se puede llamar nodo, en ese punto llega una intensidad de corriente de 2,5 amperios. Pero estos 2,5 amperios se van a distribuir en cada una de estas resistencias. Nosotros podemos hallar la intensidad de corriente en cada una de esas resistencias. Para ello se procede de la siguiente manera. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, entonces decimos que la intensidad de corriente en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje. El voltaje sí es el mismo en cada una de estas resistencias, que es de 12 voltios, entre la resistencia 1. Intensidad de corriente 2 va a ser igual al voltaje dividido entre resistencia 2. Intensidad de corriente 3 va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia 3. Intensidad de corriente 4 va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia 4. Sustituyendo cada uno de los valores en esa ecuación, tenemos que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 12 voltios, que son estos 12 voltios que tenemos acá, 12 voltios, dividido entre la resistencia 1, que es de 10 ohms. Procedemos de la misma manera acá. Intensidad de corriente 2 va a ser igual al voltaje, que son 12 voltios, dividido entre la resistencia 2, que son de 30 ohms. Intensidad de corriente 3 va a ser igual al voltaje, que son 12 voltios, dividido entre la resistencia 3, que son 20 ohms. E intensidad de corriente 4, que va a ser igual al voltaje, que son 12 voltios, dividido entre la resistencia 4, que son 40 ohms. Realizando cada una de esas divisiones, 12 entre 10, eso nos debe dar 1,2. Aquí tenemos una intensidad de corriente de 1,2 amperios. 12 dividido entre 30 nos da un resultado de 0,4 amperios. 12 dividido entre 20 nos da un resultado de 0,6 amperios. Y 12 dividido entre 40 nos da un resultado de 0,3 amperios. De esta manera, entonces, hemos podido hallar cada una de las intensidades de corriente que consume cada una de esas resistencias. Si tú sumas todas estas intensidades de corriente, el resultado final tiene que dar la intensidad de corriente total, que es la que entra en este nodo y es la que va a salir por este nodo, retornando nuevamente a este punto. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.